veces siente uno un dolor porque desprecian la palabra por una lluvia, porque si fuera algo que le gustara a la gente viene. Ese es algo que de eso es que vengo a predicar. Le doy gracias a mi Dios. Pueden orar conmigo, mis hermanos, ayúdame a orar. Dios, te doy gracias, Padre, por tu, Señor, permitirme hoy traer tu palabra, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, me declaro, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra llegue a cada uno de los que estamos aquí, Padre, para la gloria y honra de tu nombre, porque esta palabra tú me la diste, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, mi Dios. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. El tema de la predicación es: no despreciemos el llamado de Dios. Es un tema que el Señor me lo puso en el corazón el día que vine a hacer la limpieza. Yo decía, ¿qué voy a predicar, Señor? Y ese día habíamos como 4 haciendo la limpieza y había una alabanza y me llegó tanto en el corazón. Yo digo, mucha gente desprecian el llamado de Dios. Mucha gente ven por menos el llamado de Dios. Hay 3 características que mucha gente desprecia en el llamado de Dios. Cuando el Señor, por medio del pastor, lo llama a un diaconado, a una alabanza, a algún puesto aquí en la iglesia, muchos tienen excusa de decir varias cosas, pero las 3 excusas más grandes que dicen, el primero es que no quieren compromiso. Mucha gente no quiere compromiso. Mucha gente prefiere estar en la iglesia, estar sentado, pero no quieren compromiso. Le dicen al pastor, no, que no tengo tiempo para estar sirviendo. Pero mentira, lo que ellos no quieren es compromiso. Compromiso con el Dios Todopoderoso. Otra excusa que dicen, que no creen en el llamado. Mucha gente no cree que Dios lo está llamando a servir en una iglesia. Mucha gente piensa que eso es del pastor. A veces el pastor dice, vea, lo ocupo como diácono, lo ocupo como de alabanza, pero mucha gente no creen que es Dios que lo está llamando. Y déjeme decirle, si el pastor está en esta iglesia como pastor es porque el Señor lo tiene. Y el Señor a él le da la palabra para que le diga a cualquiera de los que estemos aquí que le sirva, que tenga un puesto en la iglesia. Pero mucha gente a veces desprecia ese llamado. La tercera excusa es porque ellos aman al mundo. Mucha gente no quiere servir a Dios en la iglesia. Digo, ¿por qué? Porque aman tanto al mundo. Están bien abrazados con el mundo. Mucha gente que es fornicario no quiere dejar la fornicación. El adúltero no quiere dejar el adulterio. El mujeriego no quiere dejar de estar enamorando mujeres. Por eso ponen excusas. Por eso tienen 1 año, 2 años en la iglesia y no quieren compromiso con la iglesia. Desprecian un llamado de Dios. Yo le vengo a decir que es un privilegio servir a Dios y no hay edad. No hay edad para servirle a Dios, porque podemos ver el hijo de Kimberly, que apenas tiene 14 años y está sirviendo. Hay también, como decir la hermana Flori, que tiene más de 60 años y está sirviendo. Pero a veces ellos ponen excusa. Ponen excusas de la edad, que están muy jóvenes, ponen excusas que están muy viejos. Pero déjame decirles que es un privilegio servirle a Dios. Es un privilegio servirle a aquel que murió por ti y por mí. Porque el mayor privilegio que tiene uno es servirle a un rey de reyes y señor de señores. A veces mucha gente desprecia ese llamado. Desprecian el llamado que Dios lo llama a una iglesia a servir. Pero déjame decirle que el mejor compromiso que uno tiene que tener es con Dios. Porque dice la palabra, buscar el reino de Dios y su justicia y todo vendrá en añadidura. No despreciemos el llamado de Dios. Mucha gente a veces está en un diaconado, mucha gente está predicando y dejan todo eso por cosas del mundo. Déjame decirle que esta palabra me la dio Dios. Esto no es por mí, esta palabra me la dio Dios y yo tengo que decirle a la gente, tengo que decir lo que el Señor me puso en el corazón. Mucha gente a veces es como Esaú, que despreció la bendición de Dios por un plato de lentejas. Por un plato de lentejas él despreció esa bendición de Dios y después lloró. Y esa gente que desprecia lo que el Señor lo llama, son los que critican al diácono, son los que critican los de alabanza, son los que critican a los que predican. Pero ellos no quieren compromiso, pero sí tienen la boca de andar criticando a los que estamos sirviendo.
Mucha gente a veces, los más críticos son la gente que no quieren compromiso. Gente que a veces dejan el puesto regado, dejan eso como cualquier cosa y no saben que es a Dios que le están sirviendo, no es al pastor, porque el pastor también es un líder de la iglesia. Él es un servidor también, Dios lo tiene como servidor. A veces ellos creen que es al pastor que le están sirviendo, por eso desprecian cualquier puesto que tienen. Dejan todo botado. Pastor, vengo a entregarle el diaconado, vengo a entregarle de alabanza. Todo lo entregan como cualquier cosa. Así hizo Esaú. Esaú despreció la bendición de Dios, mientras Jacob luchó desde el vientre de la madre por esa bendición. Aleluya, gloria a Dios. Vámonos de una vez a la palabra de Dios. Pongámosle sobre los pies, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Génesis 25, versículos 28 al 33. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un portaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado el nombre de Edom. Y Jacob respondió: véndeme ese día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, ya me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y lo juró, y vendió Jacob su primogenitura. ¿Se pueden sentar? Gracias. Como si nada, vendió Esaú la primogenitura que a él le tocaba. A él le tocaba la bendición porque era el mayor, pero él lo vio por menos. Él vio por menos esa bendición de Dios, no le importó. Le dijo: no, yo te la vendo, de por sí me voy a morir. De por sí eso, ¿para qué me sirve? A veces mucha gente están sirviendo como un diaconado y lo entregan. ¿Para qué sirve eso? Yo lo entrego. Eso no me sirve para nada. O están en alabanza. Yo he visto mucha gente que están en el diaconado, que estuvieron en el diaconado, que están en alabanza y están en el mundo. Están en el mundo porque aman más las cosas del mundo que un servicio que Dios lo tiene en una iglesia. Pero para mí es más importante servir al reino de Dios que cualquier cosa que da el mundo, porque lo que da el mundo es muerte. El mundo lo que da es muerte, pero Dios lo que da es vida y vida eterna en Cristo Jesús. También yo le puedo decir que a veces también los cansamos, a veces podemos entregar todo. Yo tuve también esas ganas de entregar el diaconado. Déjame decirle que yo tengo como 9 años de ser diácono, pero en esos 9 años tampoco no es fácil. No es fácil. Yo una vez tuve esa ganas de entregarlo. Digo, no, yo veo que toda la gente lo entrega y están como si nada. Yo voy a entregarlo también. Pero por eso cuando uno le va a decir a alguien, tiene que buscar una persona que en verdad es espiritual. Porque si usted busca un carnal, lo que hace mejor es hundirlo. Y yo le dije a esa mujer: yo voy a entregar el diaconado para tener una excusa, para que ella me dijera: está bien, entrégalo. Pero ella me dijo: es Dios que te habló. Dios te habló para que entregaras el diaconado. Digo, ya eso no me está gustando. Porque yo quería como tener un pretexto para entregarlo. Entonces digo, no, pero yo lo quiero entregar, de por sí ya tengo mucho tiempo. Me dice ella: ¿cómo lo vas a entregar? Si Dios te dio ese puesto, ese liderazgo del diaconado, usted no lo puede entregar así porque así. Entonces yo me quedé pensando, digo, eso porque no es ella. No me gustó lo que me dijo. Pero voy al trabajo y ahí estaba la hermana Alexa, bueno, así voy a decir el nombre, la hermana Alexa. Y esa señora, como si ella estaba ahí, ella me comenzó a dar una palabra. Digo, pero ¿cómo se da cuenta esta señora? Y me dice: es un privilegio servirle a Dios. Me dijo una palabra que yo me quedé. Digo, qué raro. ¿Cómo se dio cuenta de lo que me pasó? ¿Cómo se dio cuenta que yo quiero entregar este liderazgo? Me dice: desde el pastor hasta el más pequeño en una iglesia tiene problemas. Y no es fácil, dice ella. No es fácil estar sirviendo en una iglesia. Entonces yo me quedé pensando, digo, sí, ya son 2. Digo, sí, no lo puedo entregar.
y viera, me sentí el hombre más miserable, me sentí como humillado, digo, no, yo tengo que volver otra vez. Y así fue, seguí otra vez en el diaconado, pero déjame decirle que a veces uno lo quiere entregar. Por eso yo le vengo a decir, no es fácil servir en una iglesia, porque todo se le viene encima a veces. Pero vea la historia de Jacob y de Esaú. Ustedes lo pueden leer en Génesis. Vea que Esaú despreció la bendición de Jacob, de Dios. Pero Jacob luchó por esa bendición desde el vientre de la madre. La palabra dice que desde el vientre de la madre ellos luchaban por salir quién era el primero que salía. Pero salió primero Esaú, pero dice la palabra que venía agarrado ahí Jacob del talón de Esaú. Pero Jacob tuvo esa oportunidad que a veces no hay que desperdiciarla. Cuando tú te llaman a un servicio en una iglesia, no lo niegues, porque es un privilegio servirle a Dios. Servirle como predicadora, no es fácil, porque te van a criticar. Cuando tú estás sirviendo en una iglesia, todo se te viene encima y todo te van a criticar. Pero cuando Dios lo llama y lo respalda, podemos seguir adelante. Ahí vemos la historia que Esaú, seguro estaba joven, no le importó venderla. Pero cuando llegó ya la bendición, vea lo que es una madre. La madre oyó cuando Isaac le dijo a Esaú que le fuera a matar un cabrito, que le fuera a casa y que le hiciera un guiso para comer y para bendecirlo. Entonces Rebeca le dijo a Jacob, vea y mate a 2 cabritos y tráigalo, porque Isaac va a bendecir a Esaú para que te bendiga a ti, le dice. Y así lo hizo Jacob. Jacob obedeció a la mamá. Fue y lo que hizo la mamá, él lo hizo. Por eso el hijo tiene que obedecer a la madre. Porque Rebeca, ahí vemos que ella tuvo la sabiduría, porque seguro Rebeca sabía que el otro despreciaba la bendición de Dios. Y así fue como Jacob fue bendecido por Isaac. Cuando llegó Esaú, podemos ver, vamos a leer de una vez la palabra de Dios, porque vamos hablando de la palabra de Dios también. Gloria a Dios. Busquemos Génesis 27, versículos 37 al 38. Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo he puesto por señor tuyo y lo he dado por siervo a todos sus hermanos, del trigo y del vino lo he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tiene más que una sola bendición? Padre mío, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Lloró Esaú por esa bendición. Ahí sí se dio cuenta lo que valía esa bendición Esaú, pero ya era tarde. Ya Isaac se le había dado a Jacob, porque Jacob luchó por esa bendición. Nosotros tenemos que luchar por la bendición, no menospreciar la bendición. Vea, al principio Esaú la tenía por menos esa bendición, pero después Esaú quería esa bendición y lloró. Mucha gente a veces desperdician un liderazgo, pero no va a llorar también por la bendición, sino va a llorar por la salvación también. Hay que tener mucho cuidado de despreciar lo que el Señor te mandó a servir en una iglesia. Gloria a Dios. Ejemplos de los que quisieron rehusar el llamado de Dios, porque no es fácil cuando el Señor lo llama. A veces uno pone excusa. Podemos ver a Moisés. Moisés quiso rehusar el llamado de Dios. Moisés puso pretexto ante Dios. Primero dijo que él no sabía hablar, dijo que era tartamudo, puso pretexto. A veces uno pone pretexto, me da miedo predicar, me da miedo servir en una iglesia. Uno pone pretexto, no sé cantar. Pero si el Señor te llama, el mismo Señor sabe por qué te llama. Porque así hizo Moisés. Moisés dijo, yo no sé ni hablar, soy tartamudo, puso mucho pretexto. Otro también que hizo lo mismo fue Jeremías. Jeremías hizo lo mismo también. Jeremías puso como excusa que no sabía hablar porque era un niño. Pero la excusa ante Dios no vale, hermano. La excusa ante Dios no vale.
sino que le preguntan a Adán y a Eva, que se pusieron excusa y Dios siempre los castigó. Porque las excusas delante de Dios no sirven para nada. Busquemos Jeremías, capítulo 1, versículo del 4 al 7. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profetas a las naciones. Y yo dije: oh Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Oiga, Jeremías puso excusa. ¿Y qué le dijo Dios? Que antes que él naciera, ya el Señor lo tenía escogido. A veces antes que uno nazca, ya el Señor lo tiene escogido para un servicio en una iglesia. A veces uno pone excusa. Oiga, a mí me da miedo predicar aquí. A mí me da miedo predicar en la calle, pero yo lo hago porque el Señor me manda a predicar. He tenido un sueño que el Señor me manda a predicar. Y no tengo que tener sueño porque dice que no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Todo el que está sirviendo tiene que saber eso. Si el Dios te tiene sirviendo en una iglesia, porque Él sabe la capacidad que tiene cada uno de nosotros. No desperdiciamos cuando el Señor nos llama, ni por ser joven, ni por ser ya de varias edad, de bastante edad. No desperdiciamos el llamado de Dios, porque es un privilegio servir al Todopoderoso. Gloria a Dios. No rehusemos al llamado de Dios. No despreciamos el llamado de Dios por cualquier cosa. Esaú, oiga, despreció la bendición de Dios por un plato de lentejas. A veces tú, ¿por qué vas a desperdiciar un liderazgo de una iglesia por cualquier cosa que da el mundo? Todo lo que da el mundo es muerte. Todo lo que, ¿qué puede ofrecer el mundo? Todo lo que da Dios es vida. Así déjame decirle, todo lo que da Dios es vida y todo lo que da el mundo es muerte. No desperdiciamos el llamado, no rehusemos al llamado y tampoco no tengamos por menos un llamado en una iglesia. Mucha gente tiene de por menos ser un diácono, de por menos ser un grupo de alabanza. Déjame decirle que es un privilegio, que entre millones de almas el Señor te escoge por un servicio en una iglesia. Es un gran privilegio. Porque muchos hombres importantes, muchos hombres millonarios de este mundo, si no se arrepientan, irán a un lugar de tormento. Pero si tú estás sirviendo en una iglesia, es porque el Señor te escogió. Y si ese hombre, por mucha plata que tiene, el Señor no lo escogió, oiga, qué desgracia tendrá ese hombre. Por eso es un gran privilegio cuando el Señor lo escoge a uno. Es un gran privilegio, mis hermanos. Busquemos a los que rehúsan el llamado de Dios y desprecian el llamado de Dios. Busquemos Proverbio, capítulo 1, versículos del 24 al 26. A los que no quieren oír la voz de Dios, ¿qué nos dice Jehová? ¿Qué nos dice el Señor en Proverbio? Por cuanto llamé y no quisiste oír, entendí mi mano y no hubo consejo mío, y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Oiga qué palabra más fuerte de nuestro Dios. A los que desprecian un llamado, a los que no quieren el consejo de Dios, ¿qué lo espera? Cuando estén sufriendo, cuando estén pasando lo más duro de esta vida, dice que el Señor se reirá de ellos. Así dice Proverbio. Por eso el Señor los da a escoger. Tú verás si escoges el consejo de Dios o lo desprecia. A veces el Señor usa al pastor o a la pastora para que te dé un consejo. Pero ese consejo viene de Dios y tú lo ves por menos. No, es el pastor o es el líder. Yo ese consejo no lo agarro. Y ese consejo puede ser un consejo de Dios. Porque el Señor nos va a mandar un ángel desde el cielo a darte un consejo a ti, teniendo a un pastor, a una pastora, a un líder. El Señor utiliza a cualquiera a darte un consejo, pero a veces la gente desprecia ese llamado, desprecia ese consejo. Ahí dice Proverbio que cuando estás pasando esa calamidad, cuando estás pasando esa dificultad, el Señor se reirá y se burlará de aquella persona que no quiso oír la voz de Dios. Qué duro es esto, mis hermanos, esto es duro. Porque a veces la gente cree que estar en una iglesia es un juego, estar en un liderazgo es un juego, y eso es duro, hermano.
Eso es duro. No es fácil ser llamado, por eso mucha gente rehúsa a ser llamado. Esta predicación viene en 3 tractos. No le negamos el llamado. Por favor, no neguemos el llamado. Si el pastor le dice, por muy joven que esté, oiga, sírvame en cualquier, es porque el Señor está usando al pastor. No lo rehusemos. No despreciemos el llamado. Si estamos sirviendo en una iglesia como predicador, como predicadora, como diácono, como de alabanza, como de cuidado pastoral, no despreciemos ese don que el Señor los tiene, ese ministerio que el Señor los tiene en una iglesia. No lo despreciemos por cualquier cosa. Y lo que estamos en el llamado, mi hermano, y lo que estamos en el llamado tampoco no es fácil. No es fácil estar en el llamado de Dios. 8 cosas de los que somos llamados. Si Dios te llamó, tendrá guerras espirituales. 1. Si Dios te llamó, tendrá guerras espirituales, a las que oran mucho. Yo digo a mi hermana Marian, que ella cuando está orando le salen demonios, ve todo. Y todo el que ora mucho, todo el que se mete en la presencia de Dios, tendrá guerras espirituales. Y todo el que es llamado de Dios tendrá guerras espirituales, porque a mí también me han llegado demonios a mi cuarto. Tendrá guerras espirituales, mi hermano. Y así dice también a los que somos llamados. No es fácil ser llamado. Si Dios te llamó, tendrás conflictos. Si Dios te llamó, siempre tendrás conflictos con la gente. Siempre te tendrá, esta es una habladora, esta es una chismosa. Siempre tendrás conflictos si Dios te llamó. Si Dios te llamó, tendrás soledad. 3, si Dios nos llamó, a veces lo sentimos solos, a veces lo sentimos que nadie los quiere, porque a mí me ha pasado. Yo he sentido esa soledad. A veces yo siento, digo, por Señor, ¿por qué me siento solo? ¿Por qué me siento solo? Veo que todo el mundo anda alegre, veo que todo el mundo, y yo me siento con una soledad, me siento solo. Pero yo ahora me estoy dando cuenta, si Dios nos llama, a veces lo podemos sentir solo, porque no es fácil ser llamado. 4, si Dios te llamó, tendrás calumnia. ¿Cuántas calumnias lo han hecho? Es que fulano, es que la otra. ¿Cuántas calumnias lo han hecho a uno? Cuando Dios te llama, eso es lo que sobra. Las calumnias. Si Dios te llamó, pensarán mal de ti. Todos piensan mal del que está sirviendo en una iglesia. Todos piensan mal. Si Dios te llamó, será odiado. Si Dios nos llamó a nosotros, seremos odiados. Porque el mismo Señor dice, si lo hicieron con el verde, ¿qué no harán con el seco? Si lo hicieron con mi Dios Todopoderoso, con nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra, ¿qué dijeron que tomaba vino? ¿Qué dijeron que andaba con pecadores? Todos dijeron de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué no harán con nosotros? Si Él mismo dice, si lo hicieron con el verde, ¿qué no harán con el seco? Por eso no es fácil, mis hermanos. Si Dios te llamó, ni tu familia creerán en ti. A veces, eso es lo más duro. Cuando yo comencé en el cristianismo, ni mi familia creía en mí. Mira, ¿para qué vas a la iglesia? Si son lo mismo, ¿para qué vas a la iglesia? Si no cambias. Y eso es lo que me dolía más, porque no saben, cuando usted está en una iglesia, lo que tenemos que dejar. Yo era uno que me gustaba tomar, yo era uno que me gustaba andar con mujeres, yo era uno y todo lo estaba dejando. Y ya me decían, ¿para qué? Si vos no cambias, vos sos el mismo. Y eso es algo que duele. Es algo que duele cuando un familiar te diga eso. Pero eso es un proceso. Cuando tú comienzas en el cristianismo. Porque no es fácil. Por eso, en Mateo 11:12, ser cristiano no es fácil, mis hermanos. Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No es fácil arrebatar el reino de los cielos. Solo los valientes, mi hermano, solo los valientes, porque el mismo Juan lo dice, que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebataremos. Porque muchos querrán entrar, pero no van a poder. Porque para entrar al reino de los cielos hay que ser valiente. El mismo Juan lo está diciendo. Para ir concluyendo ya. Mateo 16:24.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. El Señor no obliga a nadie que lo siga. Si él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tenemos que tomar la cruz y seguirle. El Señor no te obliga, pero también te digo que tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo. Como dijo el apóstol Pablo, sé imitadores de mí como yo soy de Jesucristo. No es fácil seguir a Cristo, pero si Cristo está con nosotros, somos más que vencedores. Él dice, yo no los dejaré solos, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Cristo es el que está con nosotros, porque solo por nuestra fuerza no podemos. Solo con nuestra fuerza no podemos seguir avanzando. Nuestro Señor es el que está con nosotros como poderoso gigante. Gloria a Dios. El apóstol Pablo lo dice en Filipenses 2, del versículo al 5 al 11. Dice el apóstol Pablo, haya en vosotros de sentir que hubo en Cristo Jesús, en cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso Jesucristo, el apóstol Pablo dice, la humillación y exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si tú quieres ser hijo de Dios, tenemos que ser como Jesús, despojarnos del viejo hombre. No seamos como los hijos de Elí, no seamos como Esaú, que despreciamos la bendición de Dios. Gloria a Dios. Por eso yo le vengo a decir, mis hermanos, tenemos que despojarnos. Si nuestro Señor Jesucristo se humilló, se hizo hombre, cuando se hizo hombre se hizo peor que un ángel, pero todavía se humilló a sí mismo hasta cargar una cruz, porque morir en una cruz era lo más despreciable. Morir en una cruz era para todo aquel criminal, era lo más despreciable. Jesús lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Mis hermanos, les invito a que pasen adelante para que adoremos al Señor. Si tú